Pregunta número 1. La palabra mamífero por su acentuación es sobreesdrújula, aguda, esdrújula o llana. Para esto debemos de recordar clases de acentuaciones. Tenemos 4. El ortográfico, el prosódico, el diacrítico y el enfático. Concretamente, en la palabra mamífero tenemos una acentuación ortográfica porque tiene una tilde. Dividimos en sílabas a la palabra mamífero y tiene 4 sílabas. Por tanto, la sílaba ro será la última sílaba y por la acentuación se llamarán agudas. La sílaba fe es la penúltima sílaba y por su acentuación serán graves o llanas. La sílaba mi es la penúltima sílaba y por su acentuación serán las esdrújulas. Y la sílaba ma serán las antes de la antepenúltima sílaba y por su acentuación serán las sobreesdrújulas. Por tanto, la respuesta correcta a esto es inciso C. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. No corre pero vuela. La conjunción pero es adversativa, copulativa, consecutiva o distributiva. Para esto debemos de recordar clases de conjunciones. Tenemos las copulativas, las consecutivas, las adversativas, disyuntiva, explicativa y distributiva. Por supuesto que cada una de estas conjunciones tiene un nexo. Por ejemplo, las copulativas tienen como nexo como como i, como ni y como que. Concretamente, la conjunción pero pertenece a las adversativas, que sus nexos serían el pero, sin embargo, aunque, si no. Por tanto, la respuesta correcta a esto es inciso A. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 3. La oración "El hombre que caza serpiente vive aquí" es una oración simple, una oración compuesta, una oración negativa o una oración admirativa. Analicemos la oración. El hombre que caza serpiente. Desde ya no puede ser una oración negativa porque esto es una oración afirmativa. Tampoco puede ser una oración admirativa o exclamativa porque no está exclamando. Por tanto, será una oración simple o una oración compuesta. ¿Cuándo consideramos que es una oración simple? Consideramos oración simple cuando tiene un solo verbo en forma personal. Y oraciones compuestas tendrán 2 o más verbos en formas personales. Por tanto, analicemos los verbos. Caza, tenemos un verbo del verbo cazar y vive del verbo vivir. Por tanto, tenemos 2 verbos que están en formas personales. Por tanto, esto es una oración compuesta. Inciso B es la respuesta correcta. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra continua? ¿3 sílabas, 4 sílabas, 5 sílabas o 6 sílabas? Veamos. La palabra continua tiene un adiptongo, por tanto los adiptongos se separan. Continúa tendrá 4 sílabas, por tanto inciso B es la respuesta correcta. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 5. Una de las opciones tiene sustantivo derivado: antiguo, violín, blancura o máscara. Bien, para esto debemos de saber qué es un sustantivo derivado. Decimos, los sustantivos derivados son aquellos sustantivos que nacen de otros sustantivos primitivos. Sustantivos primitivos. Por ejemplo, tenemos un sustantivo primitivo que es zapato.
A partir de esta palabra primitiva, derivamos a otras palabras, como por ejemplo, zapatito, zapatero, zapatear y zapateo. Por tanto, la respuesta correcta es inciso C, porque esta palabra está derivando de una palabra que es blanco o blanca. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 6. Marque el inciso que esté con el significado correcto. Hasta, cuerno de animal. Hay, del verbo haber. Tuvo, del verbo tener. Hablando, del verbo hablar. Veamos cuál es la respuesta correcta. Hasta, ciertamente, significa el cuerno de un animal. Hay no es del verbo haber. Este hay es una interjección que manifiesta estados de ánimo. Tuvo es el objeto, no es del verbo tener. Hablando se escribe con H. Por tanto, la respuesta correcta a esto es inciso A, hasta, cuerno de animal. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 7. ¿Son formas de elocución en la novela la narración o diálogo, la exposición o nudo, la descripción o desenlace o nudo desenlace? Veamos qué elocuciones tenemos dentro de la literatura. Tenemos la exposición, tenemos la narración, tenemos la descripción, tenemos el diálogo y tenemos la argumentación. Bien, dentro de la novela utiliza específicamente la narración y el diálogo. Por tanto, inciso A es la respuesta correcta. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 8. En la expresión fue muy veloz, el adjetivo se encuentra en grado positivo, comparativo, superlativo o negativo. Ya en videos anteriores dijimos que hay 3 grados del adjetivo calificativo, que son el grado positivo, el grado comparativo y el grado superlativo. El grado superlativo es aquello que expresa su cualidad máxima de un adjetivo calificativo y que expresa de 3 maneras. 1. Utilizando el sufijo ísimo y el sufijo érrimo. Por ejemplo, negrísimo y libérrimo. También utilizan los prefijos como super, como mega, como archi. Por ejemplo, súper amable. Finalmente, utiliza la palabra muy para expresar el superlativo. Muy amable. Por tanto, muy veloz será en grado superlativo. Inciso C, la respuesta correcta. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 9. Cerca, poco, mucho son palabras consideradas verbos, adverbios, pronombres o sustantivos. Bien, estas palabras son consideradas como adverbios y tenemos 7 clases de adverbios. Adverbio de tiempo, adverbio de lugar, adverbio de modo, adverbio de afirmación, adverbio de cantidad, adverbio de negación y de duda. Si clasificamos estas 3 palabras, cerca sería un adverbio de lugar, poco sería un adverbio de cantidad y mucho de igual manera sería un adverbio de cantidad. Por tanto, inciso B es la respuesta correcta. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 10. Los verbos llover, tronar, relampaguear son verbos regulares, verbos irregulares, verbos copulativos y verbos impersonales. Veamos cada uno de ellos. Los verbos regulares. Los verbos regulares son aquellos verbos que mantienen su lexema o raíz en todos los tiempos, como por ejemplo del verbo vivir. En tiempo presente mantiene su lexema o raíz.
En tiempo pasado de igual manera mantiene su lexema y en tiempo futuro también mantiene su lexema. Por tanto serán los verbos regulares. Los verbos irregulares son aquellos verbos que no mantienen su lexema o raíz. Por ejemplo, del verbo hacer. En tiempo presente sufre una modificación. En tiempo pasado, de igual manera, sufre otra modificación. Y en tiempo futuro también sufre otra modificación. Por tanto, es un verbo irregular. Los verbos copulativos, que son como nexos, que unen un sujeto y un predicado, que son el verbo estar, el verbo ser y el verbo parecer. Y finalmente tenemos los verbos impersonales, que son aquellos verbos que indican especialmente acciones de fenómenos naturales, como llover, como tronar, como relampaguear, como nevar, como granizar, etc. Por tanto, la respuesta correcta es inciso D. Hasta aquí el video, muchas gracias y les espero en el próximo video.